예수가 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 내 주의 손을 붙잡고 천국에 올라가겠네. 괴로우나 즐거우나 예수가 거느리시네. 주나 항상 돌보시
Muy buenos días, hermanos. Por la gracia de Dios estamos aquí nuevamente, ¿no? Para poder escuchar la palabra mediante el siervo y así también avanzar y seguir adelante conforme la guía de nuestro Señor. Realmente su palabra es un alimento espiritual, el cual nos permite el avanzar y el seguir adelante. Escuchemos con atención, ¿no?, lo que el siervo nos quiere decir, porque también es la misma palabra del Señor la cual nos quiere hablar. Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar del himnario bautista el himno 284. Himno 284. La historia de Cristo diremos. La historia de Cristo diremos, que dará al mundo la luz, la paz y el perdón anunciamos, comprados en cruenta cruz, comprados en cruenta cruz. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. La historia de Cristo cantemos, melodías dulces cantad, un tono alegre tendremos de Cristo en Navidad, de Cristo en Navidad. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. La historia de Cristo daremos al mortal que va sin su amor, que Dios a su Hijo diremos y hallamos en el favor, hallamos en el favor. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. A Jesús todos confesaremos, Él nos dio su gran salvación. Por Él al Señor dirigimos con fe toda oración, con fe toda oración. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. La historia de Cristo diremos, ¿no? Es el título de la alabanza. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad y nos salvó, nuestra paz compró,
nos dio luz y libertad. Él nos ha comprado con su sangre, ¿no? Ha pagado con sangre en la cruz por nuestros pecados, para así volvernos hacia el Padre. Y mediante su sangre podemos decir, ¿no?, que ahora somos justos, santos y perfectos. Mediante esa voluntad, en esa voluntad somos santificados, ¿no? Solamente esa palabra es lo más importante para nuestras vidas. Ayer estábamos de fiesta, ¿no? Hemos celebrado Navidad por adelantado. Muy hermoso, ¿no? Sí. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 94. Himno número 94, Tierra de Palestina. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador. En tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes ya destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían bien. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Él derramó hasta la última gota de su sangre por nosotros, ¿no? Por nuestros pecados. Como decía, ¿no? Ayer estábamos de fiesta, festejando la Navidad, ¿no? Aunque no es la fecha exacta, ¿no? Pero también podemos recordar de esa manera que Jesucristo vino a morir a este mundo. Él murió por nuestros pecados. La verdadera Navidad, la cual podemos tener nosotros, es cuando Jesucristo se encuentra con nuestro corazón,
cuando Él está en nuestro corazón, cuando aceptamos la palabra de Jesucristo, que Él nos ha salvado de nuestros pecados, porque Él vino a morir, ¿no?, por nosotros, y su nombre Jesucristo mismo dice, ¿no?, el que salvará a su pueblo de sus pecados. Vamos a seguir alabando, vamos a cantar el himno número 65. Himno 65, en un pesebre yace un niñito. Perdón. El número 76, por favor. Himno 76. Al mundo paz nació Jesús. Nació Jesús, nació ya nuestro Rey, el corazón tiene luz y paz con Santa Grey, y paz su Santa Grey, y paz su Santa Grey. Al mundo paz el Salvador, en tierra reinará, ya es feliz el pecador. Jesús perdón le da, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da. Al mundo Él gobernará, con gracia y con poder, a las naciones Él mostrará su amor y su poder, su amor y su poder, su amor y su poder. Una canción muy conocida, ¿no? Navidad. Realmente Navidad es eso, ¿no? Dios con nosotros, Emmanuel. Él vino a este mundo, ¿no?, mediante su Hijo Jesucristo. Así también, ¿no?, mandamos saludos a Radio Jerusalén, para los que nos escuchan mediante Radio Jerusalén, también mediante las diferentes redes sociales, por Facebook, por YouTube, y así también pueden ser parte, ¿no?, de este tiempo donde se comparte la palabra, donde podemos escuchar y así avanzar. Pero más que todo invitamos, ¿no?, a los hermanos para que puedan venir aquí a la iglesia y compartir entre todos así. Vamos a seguir alabando al Señor, vamos a cantar el himno número 75. Himno 75, la noticia sin igual. La noticia sin igual, el ángel la dio a los fieles pastores del campo en Belén. Y aunque el frío invernal en la noche cundió, las ovejas estaban cuidadas muy bien. Noel, 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 hoy ha nacido el Rey de Israel, y una estrella todos vieron al brillar, que
que viajaba hacia el oeste del vasto confín. A la tierra alumbró con su luz estelar, día y noche continuos en regio festín. Noel, 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 hoy ha nacido el Rey de Israel. Y los magos por fe, siempre en pos de esa luz, caminaron de lejos en busca de un rey. Y al llegar hasta Belén, donde estaba Jesús, le adoraron con gozo su santa grey. Noel, 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 hoy ha nacido el Rey de Israel. Adoremos a Jesús en unión y amor, por los muchos favores que Él siempre nos da. De la tierra y del mar y del cielo es creador, por su sangre nuestra alma salvada está. Noel, 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 hoy ha nacido el Rey de Israel. Sí, aunque muchos, ¿no?, en este tiempo festejan la Navidad, ¿no?, también nos invitan, ¿no?, para pasarla en familia, para estar juntos. Así también aprovechemos, ¿no?, para predicar el Evangelio. Como ayer decía, ¿no?, pastor, Jesucristo nació en un lugar humilde, en el lugar más bajo, el despreciado, donde ni un niño podía haber nacido. Pero esa fue la voluntad del Padre, ¿no? Esa fue la voluntad de Dios. Entonces, de esa manera también podemos predicar el Evangelio a las personas que necesitan a Jesucristo en su vida. Todos necesitamos a Jesucristo, ¿no? Este tiempo es para aprovechar, ¿no? Si estamos en familia, recordar el nacimiento de Jesucristo y así anunciar el Evangelio hacia las personas. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 58. Himno 58, Noche de Paz. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, oye humilde el fiel
Coros celestes que anuncian salud, gracias y gloria en gran plenitud, por nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor. Noche de paz, noche de amor, ved que bello resplandor, luz en el rostro del niño Jesús, en el pesebre del mundo la luz, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. Sí, Jesucristo nació en un pesebre, ¿no? En un lugar tan humilde, ¿no? Así también vino en nuestras vidas, ¿no? En un momento donde teníamos tanta situación y dificultad, y Él pudo nacer en nuestros corazones. Por eso, ¿no? Predicar el Evangelio es algo tan hermoso. Dichosos son los pies los cuales anuncian la paz, también dice su palabra, ¿no? Sí. También pedimos, ¿no?, a los hermanos puedan apagar sus celulares, ¿no?, o ponerlos en modo de silencio para así escuchar con atención la palabra, ¿no? Y también si tienen alguna necesidad o algo que hacer, puedan hacerlo en este momento para no interrumpir, ¿no?, la prédica, y así avanzar y poder escuchar con atención. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 290. Himno 290. Cantad a Dios con alegría. Canta a Dios con alegría el mensaje del Señor, de la verdadera vida que nos da con tanto amor. Cada historia de la Biblia nos relata su poder. Démosle nuestra alabanza, demos todo nuestro ser. Nuestro Dios, te agradecemos tu sin par revelación. Prometemos ser testigos a nuestra generación. Tu evangelio anunciamos a la inmensa humanidad. Tu palabra llevaremos al hacer tu voluntad. Cristo nos dejó un mandato en su hora de triunfar y nos pide todavía ir al mundo y predicar.
pecadores todos sepan que Jesús es su bondad, que su amor sincero y puro quiere darles libertad. Una alabanza muy hermosa, ¿no? Sí. Realmente solo por la palabra podemos cantar y alabar, porque Él así nos lo permite, ¿no? También, ¿cuántos están preparados para el campamento mundial que se va a llevar en Perú? Vamos a viajar muchos, ¿no? Vamos a ir allá, vamos a disfrutar, vamos a cantar, vamos a alabar, escuchar también la palabra del Señor. Un tiempo muy hermoso que se va a llevar, ¿no? Así también preparándonos para el campamento del siguiente año, ¿no? 2025 que tenemos en Sucre. Invitar también a los hermanos para que puedan venir y así conocer la misión, conocer también la palabra del Señor. Vamos a seguir alabando al Señor, ¿no? Vamos a cantar el himno número 20. Himno número 20, cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Hasta aquí, gracias. Muy buenos días, hermanos, muy buenos días, hermanas. ¿Cómo están? Amén. Este año Dios nos ha permitido, ¿no?,
pasar muchas cosas, ¿sí? Delante de Dios. Y de verdad agradecemos al Señor, ¿sí? Porque anoche también teníamos, ¿no?, la cena navideña. Muchas personas participaron, ¿sí? Han ganado canastones, han cenado muy bien. Ahora también queremos invitar, ¿sí?, a todos los que están participando, que nos han invitado, para que puedan conectarse con la iglesia. Amén, hermanos. Seguramente hoy van a comunicar en el transcurso al finalizar el culto qué actividad se quiere realizar. Y esperamos que puedan invitar, ¿sí? Todo lo que hacemos tiene un objetivo principal. ¿Cuál es, hermanos? Amén, anunciar el evangelio. Aquí justamente detrás está la promesa. Segunda de Reyes 7:9, ¿qué dice? Hoy es día de buenas, ¿sí? Y si nosotros callamos, vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Amén. Amén. Entonces esta mañana vamos a orar. Voy a invitar al diácono Eduardo Fernández, quien va a orar por el culto, por el servicio dominical. Y también voy a pedir a los hermanos que están en la parte de atrás, por favor, aquí adelante hay bastante espacio, ¿sí? Les invito a pasar. Y también, ¿no?, sus celulares, por favor, hermanos, pueden ir apagando o ponerlos en modo silencio. Adelante, diácono. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, bendito Dios Todopoderoso, en esta mañana usted una vez más nos permite reunirnos delante de usted, Señor, porque realmente usted nos ama mucho, Señor. Usted tiene la misericordia, Señor. Por eso usted así, Señor, nos permite. Usted siempre nos quiere compartir su palabra a fin de que nosotros no podemos ser engañados por nuestros pensamientos, ni mucho menos por el corazón que usted mismo nos recalca, Señor. Es engañoso y perverso, así dice usted, Señor. Aunque así dice, Señor, aún así nosotros nos dejamos guiar por nuestros pensamientos, Señor. Por eso, Padre Santo, conociendo esto, usted, Señor, siempre está queriendo compartir su palabra, Señor. Porque de verdad su palabra nos hace libres, Señor. Pero a veces somos atrapados, Señor, por el Satanás, Señor. Por eso, bendito Dios, usted tiene tan misericordia. Aún así, Señor, su mano está extendida, Señor. Padre, por favor, ayúdenos siempre a cada uno de nosotros, Señor. En especial a sus siervos evangelistas, seminaristas, el pueblo general, Señor, que usted tiene delante de usted, Señor. Así también aquellos hermanos, Señor, que escucharon por primera vez. Por favor, Señor, usted pues trabaje con ellos, Señor. Usted, como dice, Señor, yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Usted puede, Señor, porque nosotros somos tus obras, Señor. Por eso solo usted puede. Usted es el amo y Señor de nosotros, Padre Santo. Como anoche, Señor, nos compartió su siervo, Señor, de verdad, Señor. Aquel corazón era ese, Señor, lleno de odio, rencor, ira, eso no más era, Señor. Y usted, Señor, nació, Señor, y limpió todo ese lugar, Padre Santo. De eso podemos estar tan agradecidos, Señor. Y hoy también queremos escuchar su palabra, Señor. Muchas gracias, bendito Dios. Así le pedimos, y así también los hermanos que están en camino, Señor, por favor, usted nomás puede ayudarles, Señor, para que así puedan escuchar a ellos, Señor. Gracias, bendito Dios Todopoderoso, por todo esto, Señor. Gracias, Señor mío. Así oramos y así se lo agradecemos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Sí, esta mañana entre los hermanos que están presentes, quien desea compartir su testimonio. Y también, ¿no?, les invito, ayer en la noche teníamos las 10 mejores noticias. No sé si todos han calificado. ¿Todos calificaron? ¿Vieron las noticias que se hicieron a nivel internacional? Algunos sí, ¿no? Hoy también hemos puesto, por si acaso, en la parte de afuera, están las 10 mejores noticias a nivel internacional.
y las 10 mejores noticias a nivel nacional, ¿sí? También se les va a repartir un ticket. Si ustedes quieren hacer su voto, qué noticia les ha gustado más, pueden dar su apoyo. Amén, hermanos. Eso, sí. Entonces, a través de estas noticias también podemos saber, ¿no?, cómo Dios nos ha permitido avanzar, ¿sí? Esta mañana, ¿quién desea compartir su testimonio? Adelante, hermana. Buenos días a toda la iglesia. Me ayudan con la lectura bíblica. Mateo 22, 22, desde el 2. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Bueno, en este tiempo hemos pasado un tiempo muy hermoso anoche, ¿no?, los que participamos. También la iglesia nos impulsa, ¿no? Siempre nos dice, inviten a sus amigos, vecinos, que vengan, que escuchen, así. Y así también, ¿no?, como obedeciendo a esa palabra, invito, ¿no?, a mi familia, a mis hermanas. Nosotros somos 6 hermanos, les llamo, vengan, va a haber cena, les voy a invitar, van a pasar un momento muy bonito, así. Compañeros de trabajo también, ¿no?, invitándoles, yo les invito así a compañeras, así. Y en su mayoría nadie quería. Nadie, no, una dice no, que tengo que viajar, que no voy a estar, que tengo un acontecimiento. Mi hermana así también me dice así, ¿no? Nosotros habíamos comprado como 12 fichas al principio, no comprado directo, sino habíamos reservado a nuestro diácono como 12 fichas, ¿no? Y nosotros, entre nosotros contando, decíamos somos 5 seguros vamos a ir. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer con estas fichas? No quieren venir, les hemos invitado, llamado por teléfono, no quieren, todos están en sus afanes. Y me preocupa también, ¿no? Y entonces, ¿qué hacer? Así. También invité a un señor que conocemos, él ya es mayorcito, de mi prima, su tío. Entonces, con ellos siempre nos comunicamos así, muchas veces también les invitamos a ellos y no vienen, sí, dice. Y entonces, lo último también le invitamos, ¿no? Y a él mismo, y ya voy a venir, dice. Entonces él seguramente se comunicó con mi prima, ¿no? Le dijo, mi prima está en Alemania, me ha invitado la señora Lourdes, así. Entonces urgente me llama mi prima. Ellos son gnósticos, ya tienen otras creencias. Y entonces me increpó, ¿no? Me ha reñido, que por qué le invitas a mi tío, que por qué tú le quieres llevar a tu religión, así. Me ha reñido, ¿no? Pero yo también le dije, no, pero vos no hables por tu tío, si él quiere venir bien, es voluntad de él, así. No hables por él, así también yo le dije. Y así, más cosas me dijo, ¿no? Ustedes quieren meterle cosas a mi tío, él no es así, nosotros somos de otra religión, así me riñó, ¿no? Feo. Y me puse muy mal esa mañana, ¿no? Estábamos con las fichas. Karen también me llamó, mamá, yo necesito 3 fichas. Allá se fueron las 3 fichas ahí. Y ahora las otras fichas, ¿qué hacemos? Vamos a tenernos que llevar las comidas, ¿qué vamos a hacer? Así estábamos, ¿no? ¿Qué hacemos? Yo estaba muy mal ya en la mañana ayer. ¿A quiénes más? Y ya hemos dicho a todos los que conocemos, no quieren venir, Peter, no quieren. Así. Y entonces también el Señor me confirmó que iba a venir, voy a venir a la reunión, también me dijo. Después ya, ni modo, nos vamos a tener que nomás llevar los platos, no sé, a alguien vamos a tener que dar, así. Entonces ya, llamé también a una de mis cuñadas, ¿no? Seguramente también ella va a decir que no, como su esposo está enfermo, va a decir, no, yo también, no puedo, así ya me he acostumbrado, no puedo, todo el mundo no puede. Y después me dice, sí, voy a venir, así, con su hija vinieron, ¿no?
ya ahí las 2 fichas ya se completó. Entonces estábamos ya están todos, van a venir así. Es más, hemos tenido que comprar también ya, como 4 fichas también ya vinieron, vino mi hija, vino mi cuñada con su hija, Karen también, que invitó a otras compañeras de estudio ya. Entonces ya pues estábamos ya contentos, ¿no? Podemos ver que Dios no es como yo quiero, ¿no? Dios ya tiene a sus elegidos, ya son los que vinieron a las bodas, son dignos, así hablamos también con mi esposo, estamos muy contentos. Ayer vinieron también mi familia, a las personas que no pensé que iban a venir, vinieron. Pasamos un momento muy felices, se fueron también ellos, contentos. Muchas gracias, solamente eso quería compartir. Sí, muchas gracias a la hermana. ¿Quién más desea compartir su testimonio antes de pasar al tiempo de las presentaciones? ¿Quién más quiere compartir su testimonio esta mañana? No hay. Sí, entonces vamos a pasar a las presentaciones y vamos a invitar al grupo Canto de Esperanza, ¿sí? Nos van a cantar 2 alabanzas y también, ¿no? Por la gracia de Dios, Dios nos ha permitido, ¿sí? Este tiempo realizar, ¿no? La cena navideña. Todos han invitado a sus familiares, aprovecharon. Sí, de verdad, ¿no? Dios nos permite este tiempo tan precioso para compartir el Evangelio. Y de verdad este año, ¿no? Dios nos ha permitido muchas actividades aquí en la iglesia, ¿sí? Tal vez no hemos participado de todas, pero aún así hemos hallado la gracia para escuchar la palabra del Señor. Amén. Amén, sí. Y también invitamos a los hermanos que están, ¿no? Escuchando la transmisión a través de las redes sociales o también a través de Jerusalén Radio en Bolivia, ¿sí? Entonces los hermanos que están conectados les invitamos a que visiten la iglesia. Aquí dentro de la iglesia también vamos juntos a compartir y escuchar sus testimonios, ¿sí, hermanos? Amén. Y de verdad estamos muy agradecidos. Entonces vamos a invitar al grupo Canto de Esperanza. Ellos van a cantar 2 alabanzas, una alabanza es Tú eres la luz, y la segunda alabanza, bendito eres. Amén. Entonces, falta, así hermanos. También quiero invitarles, ¿sí? Este año, por la gracia de Dios, Dios nos permite, ¿no? Las diferentes actividades en las diferentes áreas, ¿sí? Van a salir convocatorias, ¿no? También para los niños, área de IYF, área de IMEI, también área de oficina y otras más. Entonces les invito a todos los hermanos a que se conecten, ¿sí? Con la iglesia para también participar de las diferentes actividades y programas que la iglesia prepara. También esta noche, ¿no? Por la gracia de Dios, o esta tarde también, ¿no? Vamos a tener la reunión y juntos participar. Después del culto, también por si acaso vamos a tener reunión por zonas, por si acaso sí, les quiero comunicar esa parte. Entonces pueden ir coordinando con su guía también cómo trabajar de manera conjunta. Vamos a recibir, por favor, con fuertes aplausos al grupo Canto de Esperanza. Hola, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, sí, 1, 2, 3.
Hola, sí. Hola, sí. Hola, sí, sí. Tú eres la luz de mis mañanas, agua de manantial que calma mi sed, pan que sacia el hambre de mi alma, manto que cubre a todo mi ser. Tú eres la luz de mi amanecer, agua de manantial que limpia mi ser. Tú eres la luz en la oscuridad, calma en la tempestad, vuelo de libertad. Tú eres la luz en la oscuridad, calma en la tempestad, vuelo de libertad. Tú eres la luz de mis mañanas, agua de manantial que calma mi ser, pan que sacia el hambre de mi alma, manto que cubre a todo mi ser. Tú eres la luz de mi amanecer, agua de manantial que limpia mi ser. Tú eres la luz en la oscuridad, calma en la tempestad, vuelo de libertad. Tú eres la luz en la oscuridad, calma en la tempestad, vuelo de libertad.
Sí, hermanos, muchos de ustedes ya deben conocer estas alabanzas, ¿no?, que estamos cantando. Realmente tiene mucho significado, ¿no?, para nosotros. Durante todo este tiempo también que lleva el grupo así, con los integrantes, muchas cosas pasamos, ¿no? Y siempre agradecidos a Dios porque Él nos ha cuidado, ¿no?, aún en los momentos más difíciles. Y yo sé que Él siempre va a estar delante y detrás de nosotros, guardando y cuidando y empujándonos también para seguir sirviendo al Señor. Amén. Esta otra alabanza que dice: bendito eres. Bendito sea el Señor, alabado en las alturas y en el último confín de la tierra. Amén. Bendito eres tú, Señor, mi Dios omnipotente, jamás nos dejarás, tu amor es incomparable, oh sí. Oh sí. Bendito eres tú, Señor, mi Dios omnipotente, jamás nos dejarás, tu amor es incomparable, oh sí. Mi Señor. Quien cuida mi existir, ¿a dónde iré si tú no estás en mí? Me libraste de la muerte y borraste mi pecado, oh Señor, soy salvo por tu amor, libre soy. Libre soy. Bendito eres tú, Señor, mi Dios omnipotente, jamás nos dejarás, tu amor es incomparable, oh sí. Mi Jesús,
Bendito eres tú, Señor, mi Dios omnipotente, jamás nos dejarás, tu amor es incomparable, oh sí. Mi Señor. Eres tú mi guiador, quien cuida de existir. ¿A dónde iré si tú no estás en mí? Me libraste de la muerte y borraste mi pecado. Oh Señor, soy salvo por tu amor. Libre soy. Muchas gracias al grupo Canto de Esperanza. Una vez más vamos a dar, por favor, fuertes aplausos. ¿Les gustó la alabanza, hermanos? Amén. De verdad, a través de la música, Dios abre nuestro corazón, ¿sí? Y por la gracia de Dios, ¿no? Dios nos permite tener al grupo y al coro Nueva Alegría también. Y entre los hermanos, ¿no les gustaría cantar? ¿Sí? ¿O tiene miedo? Les invito, hermanos, ¿sí?, a que se unan al grupo o al coro Nueva Alegría, ¿sí? Pueden coordinar con las hermanas, con la encargada, y yo pienso que Dios va a dar el talento y el don. Amén, hermanos. Y este año, por la gracia de Dios, ¿no?, hemos visto cómo Dios nos ha ayudado en muchas actividades. Y también, ¿no?, y quiero agradecer al Señor, ¿no?, porque este año, ¿no?, a través de su siervo, hemos visto, ¿no?, cómo Dios ha trabajado a través también de Jerusalén Radio, la radio, ¿sí?, donde constantemente se está anunciando el Evangelio, y también a través del canal Cristo TV. No sé si los hermanos se conectan este tiempo, pero el pastor Oxupar sí está compartiendo los estudios bíblicos continuamente, ¿sí? Y quiero también que los hermanos inviten, ¿sí?, a sus familiares para que escuchen, ¿sí? A través de este medio, muchos hermanos van a recibir la salvación. Amén, hermanos. Y bueno, también ahora se viene el campamento mundial. ¿Aquí todos los hermanos se han inscrito al campamento mundial? ¿O falta todavía? Si no se han inscrito, hermanos, al final del culto les invito, ¿sí?, a que se inscriban. También ya están los volantes, ¿sí?, a disposición para invitar al campamento mundial o al CLF también allá en Lima, Perú. Amén, hermanos. Entonces esta mañana vamos a invitar al coro Nueva Alegría. Ellos van a cantar 2 alabanzas, el himno número 76, Al mundo paz nació Jesús, y el tambolilero. Vamos a recibir, por favor, con fuertes aplausos al coro Nueva Alegría.
Dios le vio tocando el pie, me sonrió. Sí, muchas gracias al Coro Nueva Alegría. Esta mañana, hermanos, vamos a abrir nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios. Amén. Vamos a invitar a su siervo, Pastor Andrés Lim. Adelante, Pastor. Sí, buenos días, hermanas, hermanos. Sí, esta mañana vamos a ver, ¿no? San Lucas. Esta mañana vamos a buscar, hermanos, el libro de San Lucas, capítulo 2, desde 1 al 7, voy a leer. Ya, todos se encontraron, voy a leer el libro de San Lucas, capítulo 2, desde 1 voy a leer. Y aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos, y para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual está encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Sí, ayer también, ¿no? Ahí ese versículo compartimos, ¿no? Entonces, mañana es Navidad, ¿no? Todos mañana van a visitar a su pueblo, su familia, aquí, ¿no? Viaja, ¿no? Bastante. Hoy día es Nochebuena, ¿no? Pero nosotros ayer adelantamos, ¿no? Nochebuenas. Entonces, muchos regalos recibieron, ¿no? Muchos. Me preocupaba mucho ese encargado de rifa, ¿cuándo va a entregar? Me daba mucha preocupación. Entonces ayer los hermanos estaban muy felices, ¿no? Contentos. Y también llegaron, ¿no? Y nuestras familias invitados. Entonces mucha gente felicita, ¿no? Y fiesta para Navidad. Pero la Navidad verdadero, ¿no? Significado es: y Jesús vino a este mundo, ¿no? Y nació, como ese San Lucas capítulo 2 dice, en el pesebre. Pero Dios, Jesús, no tanto desea en nuestro corazón nacer, eso desea. Entonces la Navidad, el significado verdadero es nacer, no en el pesebre. Claro, Jesucristo nació en el pesebre, pero tanto desea nacer en nuestro corazón. Antes de nacer ese pesebre, como hablamos, ¿no? Nadie desea dormir, quedarse ahí oscuros, hueles, horribles. No le gusta. Pero cuando Jesús nació, muchos pastores llegaron alabando, glorificando. Y luego también por los magos, oro, ¿verdad? ¿No? Ese muy precioso oro. También incienso y mirra. De repente cambió ese lugar. Mucha gente estaba lleno en el pesebre, en ese lugar. Alaba, fiestas. Igual, tal vez nuestro corazón como pesebre, sucios, no le gusta, no quiere quedarse ahí. Solo daña, hiere a otra persona, ¿no? Y a nuestra familia. Pero cuando nace Jesús,
Cambia todo eso, desea. Una vez en el seminario, nuestro compañero, uno de nuestros compañeros, es joven, muy jovencito. Entonces en el seminario tiene dos grupos de seminaristas. Un grupo son casados, tiene esposa, tiene hijos. Entonces dejando toda su vida, ingresaron al seminario. Entonces comparando como una roca, ¿cómo es? Calentando, muy lentos. Pero dura mucho, ¿no? Sí, dura. Igual los casados parecen lentos. Calentar duro, ¿sí? Pero jovencitos, mucha energía, ¿no? Mucha energía, muy rápidos, tiene muchas habilidades. Entonces, aparentemente, dos grupos están en el seminario. Mirando los casados, muy lentos. Luego también, como cuando en su casa tiene foco, cuando enciende, parpadea, que no entra rápido. Igual los casados también parpadean, que cerrar, luego no entra rápido, no entiendes. Pero los jóvenes muy rápido capta, ¿sí? Luego tiene muchas habilidades, danzas, cantas, actividades. Entonces en el seminario la iglesia más usa jóvenes, porque jóvenes mucho, en la iglesia muchos eventos, actividades, ¿no? Entonces los casados, ¿cómo puede bailar, verdad, no? Doblando su cuerpo, o sea, así como puede, ¿no? Entonces jóvenes más viaja a diferentes ciudades, diferentes países. Entonces los casados se quedan en la iglesia siempre. Luego ¿qué hace? Hace limpieza en el baño, luego en el pasillo, así. Entonces aparentemente los casados parece, ¿no? Ay, no tiene muchos talentos. Pero como hablamos como una roca, ¿no? Lento así, y calenta, y dura. Entonces es muy importante en el seminario casados. Los casados tienen también fuerza. Pero jóvenes, que rápido calienta, ¿verdad? ¿No? Rápido calienta. Sí. Pero también rápido ellos desvía también. Rápido quiere dejar. Quiere ir a mundos, porque así yo tengo talento, habilidad, ¿por qué yo no puedo lograr en el mundo, no? Entonces yo también rápido calienta, rápido enfría, ¿sí? Así está, y jóvenes. Entonces uno de nuestros compañeros también igual, él viajó como misionero temporal. Su corazón cambió, él el resto de su vida quería servir a Dios, al Señor, el Evangelio, ingresó. Entonces ahí, estando en el seminario, recibía mucho amor de los hermanos, porque jovencitos, bastante jovencitos, pero dejando su vida ingresaron al seminario. Mis compañeros, ¿no? Más o menos, poco más de 50. Entonces, como los casados, más o menos como 7, 8 casados. Perdón, 4 casados, porque mi número era 5. Desde yo era soltero, por eso, hasta 4 números casados. Luego todos son solteros. Entonces ahí estaba pasando, sí, uno de nuestros compañeros. Un día te explicaba ante pastor, ay, no me parece, no soy digno de estar en ese lugar. Soy un manzana, ¿no? Soy una manzana podrido, así dice. Que estoy contagiando a otros, que no me gusta levantarme temprano, tampoco no me gusta leer la Biblia, no tengo amor para el Evangelio, solo a mí me gusta disfrutar, quiero ganar dinero. Luego él hablaba, además estando en el seminario, yo tomando cerveza así, él te explicaba y todos. Entonces él decidió, ¿no? Dejar ese camino. Por eso hablaba todo lo que estaba haciendo en la iglesia, en el seminario. Y también en la noche yo mensajeando, ¿sí? Alguna hermana de la iglesia, así también hablando. Creo que él todo sacando la verdad, creo que el pastor me va a expulsar, así creo que él pensó. Entonces él mismo salir del seminario mejor que el siervo bote, ¿no? Eso más mejor él pensaba. Entonces todo lo que pasaba viviendo en el seminario él expresó. No creo que no es mi camino, pastor, él explicó.
Entonces nosotros escuchando sorprendimos, porque ¿cómo puede mensajear como una hermana de la iglesia? Así nosotros pensamos. Además, ¿cómo en la iglesia puede tomar cerveza? Aunque nosotros deseamos, pero no hacemos nosotros, ¿verdad? ¿No? Por miedo, tal vez nosotros así pensamos, pero él es muy valiente, ¿cómo así puede hacer? Creo que su hígado salió, ¿sí?, de su cuerpo, parece. Sí. Oh, muy valiente, ¿cómo puede hacer? También así puede te explicar ante pastor. Entonces todos nosotros pensamos, él, verdad, muy malo, muy carnal, ¿sí? Entonces mejor salir, ¿no? Nosotros también pensamos. Pero pastor, escuchando, ¿qué respondió? Al escuchar el pastor y respondió, era muy diferente que nosotros. Ya, tú eres gran siervo de Dios. Dice, ¿qué tipo de gran siervo de Dios que así vive en la iglesia? Pero pastor habló, usted gran siervo de Dios. ¿Cómo gran siervo de Dios? Ser gran siervo de Dios, ¿no? No tiene que mensajear con chica, ¿verdad? No, tampoco tomar cerveza. Tiene que leer la Biblia, temprano levantarse, luego amar el evangelio, servir. Eso es gran siervo de Dios. ¿Qué le parece a ustedes? Entonces, escuchando, ¿qué es? Él es gran siervo de Dios, así nosotros pensamos. Pero el pastor explicó, Satanás sabe muy bien, tú aquí recibes entrenamiento en el seminario, tú vas a ser gran siervo de Dios. Luego tú vas a salvar muchas personas, antes 10,000, miles de personas van a predicar el evangelio. Cuando tú predicas, escucha, mucha gente van a recibir la salvación. Por eso Satanás tiene miedo. Pues antes que sea gran siervo de Dios, Satanás ¿qué hace? Así, engañando, ¿no? Dando deseos, quiere sacar. Entonces nosotros escuchando, ¿será? Así nosotros pensamos, ¿será? Imagínese, el que hace en la iglesia, tomando cerveza, luego ¿sí? Y ahí mensajeándose. Entonces nosotros pensamos otra manera, pero pastor, ¿no? Así, y respondió, por eso ya no salga, tú sales, si no vas a ser gran siervo de Dios. Dios quiere usar grandemente. Entonces, nosotros todos negativos contra pastor, no me parece. Pero pastor así por la fe, y finalmente él se quedó. Entonces, escuchando de pastor, me quedaré. Si voy a esperar, ¿verdad? ¿No? Pero sigue así, desea, ese corazón tengo, voy a salir. Entonces, está bien, sí, está bien. Él se quedó. Hasta ahora se quedó. Hasta ahora se quedó. Él es misionero. Luego él, como pastor, dijo, miles de personas antes él predica viajando. Mucha gente le gusta su prédica. Mucha gente sigue. Luego también recibieron la salvación. ¿Quién cumplió? ¿Qué palabra de siervo? Nosotros todos pensamos, si como él es siervo de Dios, súper carnal, así nosotros pensamos, entre carnal es súper carnal. Luego él no hace caso en el seminario, duerme, no hace caso. Cuando si el delegado habla, pelea contra. Entonces él frega el ambiente en el seminario. Entonces nosotros también estaba de acuerdo, como él expresó, ¿no? Soy una manzana pudrido, él contagiando, antes que pudra otra manzana ya botar, así nosotros pensamos. Pero pastor, diferente, ¿no? Pero pasando unos tiempos, unos años, ahora él es, sí, siervo de Dios, misionero es ahora. Su palabra cumplió, miles de personas antes predicando, él viajando diferentes países. ¿Qué le parece? Diferente, ¿verdad? ¿No? Si nosotros cuando hemos visto, si hay igual, si ayer, ¿no? Ayer muchos, ¿no? Los hermanos invitaron, trajeron. Escuchamos ese libro, San Lucas capítulo 2, como Israel
En aquel tiempo Roma conquistó todo el mundo, Israel también. Entonces ahí estaba haciendo empadronamiento, ¿no? Si para ser empadronado, todos yendo a su ciudad, a sus pueblos, porque en su pueblo natal debe registrarse. Entonces está yendo, justo José y María estaba embarazada, ¿verdad? No estaba embarazada. Y María, en su vientre estaba Jesús. Entonces llegando en Belén, su ciudad de José es Belén, ciudad de David. Así está escrito, ¿no? En la Biblia. Entonces llegando, necesita descansar porque un viaje largo. Luego la esposa María estaba embarazada. Pero buscando no había lugar, ¿verdad? ¿Ustedes han visto cantata navideña de Coro Gracia? ¿Han visto? Entonces ahí llegando no había cuarto, no había cuartos. Por eso José, ¿qué hace? Sí, golpeando las puertas, ¿no? Preguntando, pero todo estaba lleno. Porque todo el mundo visitando su ciudad hace empadronado, ¿no? Tiene que hacer. Entonces, por todos los cuartos estaban llenos por las personas. Pero justo su esposa María, ya viene el señal, ¿verdad? ¿No? Ya quiere dar a luz. Entonces, se expresa su dolor. Entonces, eso se preocupa mucho, ¿no? Entonces, corriendo, golpea. Entonces, dueño de alojamientos, esos hospedajes, hablando, ¿permite o no permite? Sí, último dueño, ¿qué hace cuando José agarrando, pidiendo, rogando? Y le echaza, ¿verdad? ¿No? Porque no hay lugar, no hay lugar. En la Biblia también, como está escrito aquí, versículo 7, ¿no? Ya última parte, ya, ¿por qué no había lugar para José y María en el mesón? No había lugar, estaba llenos. Entonces, único lugar, ¿qué lugar es? Pesebre, ahí nació pesebre. Pesebre es, como hablamos, ¿no? En nuestro corazón, sucios, ¿sí? Inmundos. Intentamos. ¿Usted conoce el pesebre? ¿En dónde hay ese pesebre? Aunque sea limpiando ese lugar, ¿sí? ¿Puede ser limpio ese lugar? Limpiando, intentando, pasando poco tiempo por los animales, otra vez sus excrementos, luego también suciedad, de verdad, ¿no? Horribles. Otra vez, igual nosotros también intentamos, no voy a tomar cerveza, no voy a hacer esas maldades, yo quiero cambiar, pero puede cambiar, no puede cambiar, pasando el tiempo, otra vez. Ese lugar donde hay pesebre, igual, intentamos. No voy a tener ese deseo, no voy a hacer más esa maldad. Pero pasando poco tiempo, otra vez. Ese lugar se llama, ¿cómo se llama? En nuestro corazón. ¿Cómo se llama, hermanos? ¿Cuántas veces intentaron ustedes cambiar? ¿Se puede? Ese lugar pesebre, nadie quiere. Sucio era, horrible aquí. Intentaron mejorar, cambiar, ¿verdad? ¿No? Ahí Jesús nació. Leyendo en la Biblia, sí, como ayer también poco hablamos, había dos casas, casa de Saúl, luego casa de David. La casa de Saúl sigue debilitándose, pero la casa de David fortalece. ¿Qué diferencia dos casas? Igual nuestra vida también, algunos hermanos debilita, ¿verdad? ¿No? Sigue debilita, pero algunos hermanos fortalecen. Según la Biblia, ¿por qué así dos casas diferentes? La casa de Saúl no consulta a Jehová, no hace caso, pero la casa de David diferente. Consulta, luego después de consultar, cuando Dios guiando, obedece, hace caso. Dos casas muy diferentes, ¿verdad? ¿No? Ustedes entonces, ¿qué casa es? ¿Qué vida lleva? ¿Casa de Saúl?
o casa de David? ¿O por qué debilita casa de Saúl? Él murió, su familia todo fracasaron. Aunque murió, su familia todo, hasta su descendencia, todos se debilitaron, fracasaron, muy raro. Pero casa de David, su descendiente, diferente, fortaleciendo, ¿verdad? ¿No? Diferencia es eso. Casa de David, consulta, luego Dios guiando, él hace caso. Pero casa de Saúl, ni consulta, ni hace caso. Ya sus vidas, ¿cómo está, hermanos? Considerando qué casa es ustedes. ¿Qué casa es? Hoy muy peligroso. ¿Cómo puede decir, hablar? Saúl, ¿qué quiere decir? Debilita, fracasa, sufre, todo pierde, eso. Pero la casa de David muy diferente. Ayer, ¿no? Eso hablamos. Leyendo en la Biblia, hermanos, sale una parte, vamos a buscar. San Juan capítulo 2, aquí, San Juan capítulo 2, voy a leer. El versículo 4. El libro de San Juan capítulo 2, el versículo 4, voy a leer. Ya Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora era. Porque fue invitado, ¿sí? Jesús, luego su madre, los discípulos, en la boda de Canas. ¿Han escuchado la boda de Cana? ¿Han escuchado, no? Ahí estaba, pero tenía problema. ¿Qué tenía problema? Faltaba el vino. Entonces, su madre María habló, ¿verdad, no? Jesús, aquí tiene un problema, ¿sí? Una situación tenemos. No hay más vinos, la gente pide, ¿no? Le gusta, pides en la fiesta, la boda. Entonces, Jesús escuchando, ¿cómo respondió a su madre? Mujer, ¿qué tiene conmigo? Luego, ¿qué dijo? Aún no ha llegado mi hora. Hablando, ¿no? Interpretando, no puedo trabajar, ¿verdad? No puedo hacer las obras. Porque no ha llegado todavía mi hora. No puedo trabajar, no puedo solucionar. Sí. Jesús no tiene poder, por eso no puede solucionar eso. Jesús tiene poder, Jesús puede hacer, pero ¿por qué aquí Jesús dice a su madre, no ha llegado mi hora, no puedo trabajar, no puedo solucionar? ¿Ya por qué? ¿Sí? Que no sabemos, ¿verdad? ¿No? Jesús, ¿por qué así habla? ¿Sí? Cuando dice, ¿sí? Dios dice, esa situación muy difícil, no se puede, así nomás vive. Entonces, ¿usted qué haría? Hermano, yo veo su situación muy difícil, no se puede, así nomás, fracasa y llora. Ya Dios así respondiendo a usted, ¿qué hará? ¿Qué haría? Dios, no se puede. ¿Qué haría ustedes? Tal vez, ¿no? Triste, creo que no hay esperanza, ¿no? Pero aquí, si la mujer, su madre, escuchó, Jesús le rechazó, ¿verdad? ¿No? Sí, no ha llegado mi hora, no puedo trabajar, no puedo hacer nada. Sí, entonces su madre después de escuchar, ¿qué respondió? Vamos a ver el versículo 5 ya. Ya el versículo 5, todos juntos podemos leer. 1, 2 y 3. Si la madre de Jesús, cuando Jesús le rechazó, Jesús dice que no se puede solucionar, no puedo hacer ahora porque no ha llegado mi hora. Entonces, escuchando a su madre, Señor Jesús, ¿verdad? ¿No? Si usted no puede, ni modo, ¿sí? Fracasaremos.
Ay, voy a vivir así, qué triste, no tengo más esperanza. Luego así nomás regresó su madre. Su madre, ¿qué respondió? Llamó era, ven acá, siervos, ven. Luego acá, escucha bien, ¿sí? Escucha bien de Jesús. Luego, versículo 5, ¿no? Dijo a los que servían, ¿qué dijo? Haced todo lo que os dijere. O sea, madre, María, su madre de Jesús, María, dice, siervos, haced todo lo que os dijere. Porque María, creyendo en Jesús, Jesús puede hacer, sí o sí puede hacer. Pero ¿por qué me rechaza? Porque no entiendo, ¿verdad? ¿No? Pero Jesús puede hacer. Cuando escuchamos cualquier palabra, ¿no?, que sale de su boca, puede hacer. Por eso llamó, ya ven los siervos, escucha bien. ¿Cómo escucha? ¿Cómo tiene que escuchar de Jesús? Lo que te gusta no me escucha. Lo que te conviene no me escucha. Aquí leyendo una palabra, ¿qué palabra es? Todo lo que os dijere, todo, ¿sí? No solamente que me encaja, no solamente quiero escuchar alguna palabra, ¿no? Todo era. Tal vez Jesús rechazó una palabra, ¿no? ¿Sí? No es buena palabra también. Escuchar, dice, ¿verdad? ¿No, hermanos? Ahí los siervos escucharon. Llenar agua, primero llenaron. Ya llenar agua, usted también puede llenar agua. Llenar agua usted también puede hacer. Si ahí trae grifo no, ahí ya llenar, eso también puede hacer. Después de llenar, luego Jesús, ¿qué dijo? Llevar a maestra sala, para que él distribuya, ¿no? Reparta. Eso ya diferente, difícil, porque maestra sala, la gente que espera, el vino espera. Pero llevando los siervos, el agua, las gentes, las personas, ¿cómo va a tratar a los siervos? Tal vez va a menospreciar, exhortar, ¿verdad? ¿No? Piensa que soy borracho ahora, no puede distinguir agua del vino, luego tal vez puede, ¿no? Pero aquí los siervos, ¿qué escuchó de la Madre María? ¿Qué escuchó? No solamente, ¿sí?, buena palabra nomás escucha. No solamente me encaja, eso nomás escucha. Todo. ¿Qué palabra escucha, hermanos? Toda la palabra que os diere escucha. Entonces ahí los siervos obedeció, escuchó, ¿verdad? ¿No? Tal vez yo llevo ese agua, la gente me va a exhortar, me va a patear, ¿verdad? ¿No? Me va a chicotear. Ay, ¿qué será? ¿Qué sucederá? Pero María dijo, la madre de Jesús, ¿qué dijo? Haced todo lo que os diere. Aquí Jesús no ha llegado mi hora, no puede. Pero ellos jalaron. ¿Qué jalaron? Por la fe jalaron. ¿Qué jalaron? Esos siervos. ¿Ha visto? ¿Qué ha visto? Ya, sí, San Juan capítulo 2, el versículo ya 11. Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria. Sí, ahí manifestó el milagro, sí, ahí. Entonces en el principio Jesús, ¿qué dijo? No ha llegado mi hora, no puedo trabajar, ¿verdad? No puede manifestar la obra, ese milagros. Pero a través de los siervos esclavos, y más se manifestó el milagros. Ya en nuestra vida también vamos a ver, hermanos, cuando en nuestra vida también ve, igual que aquí, ¿no?, en la boda de Cana, diferentes situaciones. Ahí también tal vez Jesús dice, no ha llegado mi hora, no puedo trabajar. ¿Usted qué haría? A Jesús no puede trabajar, ni modo, voy a llorar, voy a regresar a mi casa, luego voy a dormir. ¿Ustedes qué harían? Aquí. Pero María no, jaló. ¿Qué jaló? Jaló
la hora de Jesús era. Jesús sí o sí habló claramente, ¿no? No ha llegado mi hora. Todavía no es la hora de Jesús, no puede trabajar. Pero por la fe, haced todo lo que os dijere. Jaló era, jaló. ¿Qué jaló? La hora de Jesús era. Y manifestó, miró milagros. Ya, otro libro vamos a ver. San Lucas, usted tiene. San Marcos capítulo 6. San Marcos capítulo 6. San Marcos capítulo 6, de ese versículo 1 voy a leer. Salió Jesús de allí y vino a su tierra. Le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban. Y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría y es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Versículo 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Ya aquí Jesús regresó, vino a su ciudad, ¿verdad? ¿No? Sus pueblos. ¿Dónde estaba? ¿Dónde están nacidos? Sus familias. Ya vino. Luego, ahí otra vez en sinagoga Jesús predicando, ¿verdad? ¿No? Mostrando milagros. Entonces la gente escuchando admiraban, ¿no? Admiraban, dice. ¿Ya quién es él? ¿De dónde esa sabiduría recibió? Luego, ¿cómo puede hacer milagros? Ellos admiraban. ¿Cierto, hermanos? ¿En la Biblia así está escrito? Entonces una parte la gente admiraba. Ya Jesús, ¿sí? Él cómo puede hacer ese milagros, cómo puede sanar los enfermos. Ya esa sabiduría, ¿de dónde? ¿De dónde él recibió? Admiraban. Pero versículos 3 leyendo, otra persona que hablaron hacia Jesús. ¿No es este el carpintero, hijo de María, su hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? Porque sus hermanas están con nosotros. ¿Ya qué está hablando ese, hermanos? ¿Ya qué quiere decir ellos? Jesús es hijo de ¿quién? Carpintero, hijo de carpinteros. Sus hermanos Jacobo, José, Judá, Simón, conocemos ellos porque sus hermanos, ¿verdad? ¿No? Porque su padre José y María no solamente nació Jesús, varios hijos tiene, ¿verdad? ¿No? Como usted tiene varios hijos, ¿verdad? No solo un hito nomás tiene, varios tiene. Igual, José y María también tiene varios hijos. Entonces, llegando a sus pueblos, las personas, algunos grupos de personas admiraban, ¿cómo puede hacer ese milagros? Él es hijo de Dios verdaderos. Luego otro grupo de personas que hablaban, él es hijo de carpintero. ¿De quién? De José, su padre es carpintero. Él es hijo de carpinteros. Luego ¿no ve sus hermanos quién? Jacobo, José, Simón, Judá, está con nosotros. Jugamos, ¿sí? Andamos. Luego sus hermanos también están con nosotros. Luego, ¿qué hicieron? Escandalizaban de Jesús. Se alejaron de Jesús. ¿Ya qué quiere decir, hermano, eso? ¿Puede entender eso? Porque un grupo mira era como hijo de Dios poderoso. ¿Cómo puede hacer? Admiraban. Pero otro grupo de personas, ¿cómo miran a Jesús? Como un hombre, humanos.
porque hijo del carpintero, que tiene sus hermanos, ¿verdad? ¿No? Sus hermanos están con nosotros, igual que nosotros, así. Luego ellos regresaron a sus lugares, menospreciando a Jesús. Ya, ¿qué puede ver? Muy ya, esa parte importante, ¿por qué? Ya vamos a ver, versículo 5. Vamos a ver. Y no pudo hacer, allí, dice allí. En su Biblia aquí está escrito, allí, allí. ¿Encontraron? Allí, allí. Ese lugar, allí, ¿verdad? ¿No? ¿Está bien? Así lee. Allí, ¿no? Allí. ¿Qué es allí? ¿Lugar está hablando? Claro, eso es fácil, lugar está hablando, ¿sí? Tan fácil eso. ¿Sí? Eso estoy preguntando. Allí, ¿qué es? ¿Qué lugar es allí? Ya vamos a leer más para que entienda más, ¿no? Ya. Y no pudo hacer. Jesús no puede hacer nada allí. Ese lugar Jesús no puede hacer nada, dice. No pudo hacer nada. ¿En dónde? Allí, dice, allí. ¿Y qué lugar es allí? Ya explica, ¿no? Poco más atrás. No pudo hacer allí ningún milagro. Ese lugar, ¿dónde es? ¿Dónde es? Jesús es un humano, igual que nosotros, ¿sí? Jesús humanos, un hombre común, no puede hacer, no puede solucionar, y todos. Eso es el allí. ¿Ya puede ver, hermanos? ¿Ya allí es qué lugar? Jesús también común, Jesús igual que nosotros, humanos, no puede hacer todos. Él es hijo de carpintero, nada más. Sus hermanos son físicos humanos, él también humanos, ¿verdad? ¿No? Ya, ¿el humano puede hacer todo o no? No puede hacer. Ese lugar no puede hacer milagro, Jesús dice. ¿Ya puede entender, hermanos? Ese lugar allí, ¿en qué lugar es? Creo que no estoy explicando bien, ¿no? Ese lugar, ¿qué lugar, hermanos? ¿Dónde? No cree en Jesús, Hijo de Dios. No cree, desconfía, ¿verdad? ¿No? Jesús tampoco puede hacer. Desconfía, ese lugar Jesús no puede hacer nada, ¿verdad, hermano? ¿No? Aquí no pudo hacer ningún milagro. No se puede Jesús ese lugar. Pero ya San Juan capítulo 2, en la boda de Cana diferentes. En el principio Jesús le rechazó. Mujer, madre, no ha llegado mi hora. No puedo hacer, ¿verdad? Así habló Jesús. Pero Jesús no hizo milagro. Mostró, manifestó. ¿Sí? ¿Por qué manifestó ahí? Porque la madre creyó en Jesús. Madre, aún Jesús le rechazó, pero Jesús puede hacer, el Hijo de Dios, ¿verdad? ¿No? Ese problema Jesús puede hacer. Por eso llamaron, siervo, ven, escucha bien. ¿Cómo escucha? Todo lo que os diere, toda la palabra, aunque usted entiende, no entiendes, aunque usted conviene, no convienes, aunque no me parece, no está bien o está bien, pero todo lo que os diere, haced. Cuando haced, ¿qué sucede? Verá milagros. Por eso San Juan capítulo 2, aún no ha llegado la hora de Jesús, pero confiando. Si por la fe, ¿verdad? ¿No? Jaló la hora de Jesús, la obra de Jesús, milagro de Jesús ha vistos. La gente glorificaban, si verdad, ¿no? Por ese milagros. Pero San Marcos diferente, capítulo 6. Igual, Jesús vino a su ciudad, a sus pueblos, ¿verdad? ¿No?
Luego escucharon la palabra de Jesús. Un grupo admiraban. Ya, ¿quién es él? ¿Qué sabiduría tiene? ¿De dónde recibió? ¿Cómo puede hacer ese milagro? Pero otras personas, él es también, ¿quién es? Él es hijo de carpintero. ¿Cómo considera un carpintero? Así considera. ¿Cómo considera? Un carpintero, como un hermano, un hombre común. Ese un hombre común, ¿cómo puede hacer milagros? La gente es menospreciando y escandalizaban de Jesús, alejaban, regresaban. Versículo 5 que dijo, por eso, ya versículo 5 tiene, hermanos, podemos leer una vez más. Ya 1, 2 y 3. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Hasta ahí nomás. Si en ese lugar Jesús no puede hacer ningún milagro, nada puede hacer. Hermano, hablamos. Como la casa de Saúl. Saúl no consultaba a Jehová. Porque él sí tiene habilidades. Él también piensa que puede hacer. ¿Sí? Luego lo que planea, lo que piensa, él hace. Sin consultar, tampoco hace caso de Dios. Por eso debilita su casa completamente, ¿verdad? ¿No? Pero la casa de David, después es el rey en Israel. Primer trabajo de David, ¿qué era? Traer. ¿Qué traer? El arca. Sí, porque él me recordó en el tiempo de Saúl. Saúl no consultó a Jehová. Por eso él murió y fracasó. Entonces ahora soy rey en Israel, ¿verdad? ¿No? Yo traeré ese arca de Dios a mi casa. Consultaré. Luego recibiré su guía. Ya muy diferente, ¿verdad? ¿No? Sí, muy diferente. Dos reyes diferentes en Israel. Acá también igual. San Juan capítulo 2, aún Jesús le rechazó, no ha llegado mi hora. Pero su madre María, sí, tenía fe, ¿verdad? ¿No? Jesús, sí o sí, ¿qué va a hacer? Jesús, sí o sí, ¿qué va a hacer? Sí o sí va a solucionar. Aún me rechazó, pero Jesús sí o sí va a ayudar. Sí o sí va a solucionar. Sí, ahí jaló era. Y manifestó el milagro, ¿sí? San Juan capítulo 2. Pero San Marcos capítulo 6, lo mismo. Misma situación tiene. Estando Jesús, ¿verdad? ¿No? Quiere trabajar, mostrar. Imagínense, llegó su pueblo, era su pueblo. ¿Dónde nació? ¿Dónde está familia? Como tanto desea trabajar, ¿verdad? ¿No? Jesús. Pero la gente que dice, él es hijo de carpintero, igual que nosotros. Él también igual. ¿Qué puede hacer? En ese lugar Jesús puede hacer milagro, hermano. Ningún milagro puede hacer. Así dice. Esta mañana, hermano, ¿no? San Lucas capítulo 2, leyendo. Jesús nació el pesebre. Hoy en día muchas personas, ¿sí?, haciendo fiesta por la Navidad, nacimiento de Jesucristo. Pero como nacimiento de Jesucristo verdadero, significado es nacer, ¿en dónde? En nuestro corazón, hermanos. Ayer poco esa parte compartimos, hermanos. Sí, ¿dónde nace Jesús? ¿Dónde es? En el pesebre, como nuestro corazón. Aunque sucios, queremos cambiar e intentar, pero por nosotros no podemos hacer. Esa mañana también ustedes intentaron. ¿Qué intentaron ustedes también? A venir a la iglesia. ¿Qué intentaron? O dejar cerveza, o dejar vicio, o dejar ese malo carácter. Yo quiero cambiar ese malo carácter. Yo no quiero pelear jamás, ¿verdad? ¿No? Pero sale, de repente mi carácter sale, ¿no? Se frega, se arruina. Eso quiero cambiar. O también, yo también, ¿sí?, de esa maldad, yo no quiero ya, yo quiero salir. ¿Cuántas veces ustedes también decidieron, intentaron? Muchas veces, ¿verdad? ¿No? Pero ¿lograron? ¿Lograron ustedes? No lograron.
¿verdad? ¿No? Tal vez ahí nuestro corazón igual que pesebres. En ese lugar Jesús, ¿verdad? ¿No? Nace, porque nosotros no podemos hacer. Por eso, recibiendo Jesús, igual que María habló, haced todo lo que os dijera. No solamente le gusta la palabra, no solamente usted encaja. Aquí en la iglesia también nosotros hablamos, empujamos, guiamos, ¿verdad? ¿No? Toda la guía de la iglesia a usted le gusta. Todo lo que habla aquí el pastor, ¿usted aceptable? ¿Le gusta? ¿Usted le gusta? Hermanos, ¿le gusta? ¿No? Lo que le gusta acepta, ¿verdad? ¿No? ¿Cuándo no le gusta? ¿No le gusta? ¿Acepta o no acepta? Cuesta, cuesta. Aquí la palabra de Jesús también igual. María dijo, haced todo, que bueno y malos. Jesús habló, bonita palabra, ¿verdad? ¿No? Pero no solamente bonito, también habló. ¿Qué palabra habló Jesús hacia los fariseos? ¿Qué dijo? Orgulloso hacia generación de víbora también habla, hijo de diablo también habla. Jesús también, cuando vino a este mundo, habló muchas palabras. Entonces la gente cuando escucha palabra bendita, aceptaba. Pero cuando habló, ustedes son hijos de diablo, usted generación de víbora. ¿Qué quiere decir generación de víbora? ¿Usted víbora sabe? Víbora no sabe. Víbora cuando nace, ¿qué nace? Víbora, víbora. Generación de víbora, víbora. ¿Qué quiere decir? Daña, mentiroso. Luego destruye. Si así estaba hablando Jesús. Luego cuando Jesús entró al templo de Dios, en el templo de Dios había, ¿qué había? Palomas, ovejas, hasta cambista, ¿verdad? ¿No? Jesús ¿qué hizo? Y botó, botó. Luego, fuera aquí son ladrones, dice ladrones. Si hablaría a ustedes, fuera, ladrones ustedes, lleno de vicios, llena de maldad, vicio, sale. Si así hablaría, ustedes pueden aceptar. Amén, soy ladrones, súper malvados, ¿sí? Puede aceptar fácilmente. Cuando Jesús habló hacia los fariseos, generación de víboras, ¿sí? Luego exhortando, hablando, los fariseos se enojó, quería matar. ¿A quién? Jesús era, ahí salía. Hermano, en la iglesia, usted viniendo a la iglesia, escuchando, toda la guía de la iglesia puede aceptar. Usted toda la guía de la iglesia puede aceptar. O no puede aceptar todos. ¿Por qué no puede aceptar todos? Que la iglesia guiando mal, la iglesia mintiendo, la iglesia hace sufrir su hogar, su vida. ¿Y por qué no acepta toda la guía? ¿Ustedes pensaron eso? Que no me gusta, que tiene mi camino, mi manera, ¿sí? Porque no me encaja, no me gusta. Por eso aquí leyendo, que dice, aún no ha llegado mi hora, pero María creyó. ¿Qué creyó? Aún Jesús me rechazó, pero Él sí o sí va a solucionar. Él puede hacer con este corazón, ¿verdad? ¿No? El milagro de Jesús. Esa mañana también igual, hermanos. Tal vez igual Jesús rechaza. Tal vez iglesia guía, tal vez no me parece bien. Pero ustedes también confiando. ¿Qué confiando? Jesús sí o sí va a solucionar. Jesús sí o sí me va a ayudar. Iglesia,
sí o sí mejor vida me va a dar. Iglesia sí o sí guiar bien. Luego confiando en Dios, en el Señor, va a aceptar, ¿verdad? ¿No? Va a aceptar. Luego va a ver que va a haber milagro, milagro del Señor, obra del Señor. Ahí Jesús nació en el pesebre, hermanos. Sí, tal vez afuera en el mundo festea, ¿sí? Felicita, entregando regalos. Pero mejor regalo es, ¿qué es? Nacer. Ahora en mi corazón era, soy sucio, inmundo. Intenté Dios cambiar, yo no puedo. Solo Dios, el Señor, me puede cambiar, ¿verdad? ¿No? Sí, todo lo que os diere, todo lo que me habla, sí, aceptaré, creeré que toda la palabra del Señor me bendice, me ayuda. Ahí en nuestra vida sí o sí va a haber. Luego leyendo en la Biblia sale Zaqueo, ¿conoce Zaqueo? Zaqueo es el jefe de publicanos. Entonces él, ¿cómo trataba a los israelitas? ¿Cómo trataba? Para recibir impuestos, ¿verdad? ¿No? Porque él es publicano. Cuando no paga, ¿qué hace? Hasta multa, doble, triple, así todo quita. Entonces, por deseo también, es verdad, ¿no? ¿Cómo hace? Hace trampa, ¿verdad? ¿No? Luego, ¿qué hace? Quita. Por eso él es rico, dice rico. Vamos a buscar, cuando sale San Lucas, ¿no? Ya, San Lucas, capítulo 19. San Lucas capítulo 19, versículo 1, San Lucas capítulo 19, versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. No es como un publicano sencillo, es rico, es millonario, rico es. Porque para llegar hasta jefe de publicanos, ¿cómo debe hacer? Debe ser más tacaño, más agresivo, ¿verdad? No para llegar. Por eso el jefe de publicano, luego rico, hermanos. Pero él también escuchó tanto, su vida quería cambiar. Su vida no quería vivir así, porque la gente es y puntando era, él es jefe de publicanos, él agresivo era, él solamente ama dinero, no ama, así, ¿no? Él tiene sangre fría, así tal vez. Entonces él también escuchando, sufre, intentando, quiere cambiar. Pero cuando ve plata, dinero, otra vez vicio, deseos. Págame, tú a esta multa, págame, no paga, quitaré tu terreno, casas. Él también no quería esas vidas, ¿verdad? Un día llama su madre, hijo Zaqueo, sí, hijo, sí, no viva así, porque estoy escuchando, ¿qué escuchando? Hijo, mucha gente habla a ti, ¿por qué vive así? Hijo, por favor, diferente manera. Entonces Zaqueo también escuchando, puede cambiar, no quiere cambiar, quiere, pero se puede o no se puede, no se puede. Él también. Pero un día escuchó, ¿qué escuchó? Jesús era Jesús, hijo de Dios. Escuchando él sanó los enfermos. Luego los que encuentra Jesús, cambió su vida. Ya justo llegando a mi ciudad, yo también quiero encontrar, conocer, ¿verdad? ¿No? Luego se acerca. Pero no solamente Zaqueo, la multitud, mucha gente se acercaron de Jesús. Parece que el enano es chiquitito, no se ve, aunque saltando tampoco. Por eso subió un árbol, ¿verdad? ¿No? Ahí encontró Jesús. Jesús dijo, ¿qué dijo? Ya vamos a ver, 5, el versículo 5.
Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Jesús dijo: necesario. ¿Qué necesario? Que yo pose en tu casa. Sí. Versículo 6. Ya, 6 ustedes pueden leer. Ya ustedes, Jesús habló, ¿verdad? ¿No? Ya, desciende, bájate rápido. Yo quiero estar en tu casa hoy día, ¿verdad? ¿No? Luego, ya 6, Zaqueo responde. Ya los hermanos pueden leer. 1, 2 y 3. Hermanos, Zaqueo, ¿qué hizo? Recibió en su casa, recibió. Jesús entró, recibió en su casa, hermanos. Como hablamos, ese pesebre, antes de nacer Jesús, un lugar más horrible. Nadie desea, nadie quiere, sucios, ¿verdad? ¿No? Hueles, feos. Pero cuando nació Jesús, cambió totalmente ese lugar. Iguales. Zaqueo también igual era. Antes de recibir a Jesús, ¿qué vida llevaba? Jefe de publicanos, ricos. Entonces, ante mucha gente recibiendo, ¿no? Si quejas, murmuras. Pero cuando él también recibió en su casa, ¿quién está ahora? Jesús está. ¿Puede ver, hermanos? Jesús entró, luego Zaqueo recibió, nació, ¿sí? Zaqueo también. Cuando Jesús entrando en su casa, Zaqueo, vamos a ver, ¿no? Cómo él cambia. Versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. La gente hablaba. Versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicados. Entonces, cuando recibiendo Jesús en la casa de Zaqueo, Zaqueo cambió su corazón. Él jamás pensó, ¿verdad? ¿No? De repente su boca, ¿qué salió? La mitad de mis bienes y daré ¿a quién? Pobres. Hasta ahora, ¿cómo él hizo? Quitaron los pobres, ¿cierto? ¿No? Pero ¿el qué está hablando? ¿Sí? La mitad de mis bienes entregaré ¿a quién? A pobres. ¿Él es Zaqueo verdadero? ¿Es Zaqueo es? Creo que no Zaqueo, parece. Luego, más peor cosa habla. ¿Qué habla? Si yo he defraudado, ¿qué hará? 4 veces más yo devolveré. Entonces, ¿él cuántas veces hizo defraudado? Entonces, 4 veces más devuelve, ¿qué se queda en su casa? Creo que chupar el dedo nomás, él no va a quedar nada. Pero él quiere hacer. No es Zaqueo, hermanos, ¿sí? Ese es un siervo de Dios, era un siervo, un instrumento del Señor. No solamente Zaqueo, hermanos. San Juan capítulo 8 leyendo, sale una mujer adúltera. Ella también, ¿sí? Tenía muchos deseos de mirando varones, diferentes varones. Deseaba dormir juntos. Ahí encontró, ¿verdad? ¿No? Su maldad. Una mujer adúltera, por eso su título, ¿no? San Juan capítulo 8. Pero ahí también Jesús se encontró, ¿verdad? ¿No? Ahí ella también recibiendo Jesús, la palabra de Jesús, su vida cambió. ¿Cómo cambió? Antes, ¿qué llevaba, qué arrastraba esa mujer? Ese deseo de dormir con diferentes varones. Sí, llenar su deseo, pero ya después de encontrar, recibir la palabra del Señor Cristo en su corazón, ¿cómo cambió?
¿No han leído San Juan capítulo 8? ¿No han escuchado la prédica del pastor? ¿Cómo cambió? Sí, en vez de tener ese deseo, ¿qué tiene más ahora? Mucho agradecimiento, ¿verdad? ¿No? Yo debería morir, pero Jesús me salvó. Gracias, Señor, ¿verdad? ¿No? Sí, yo viviré para el Señor. Entonces ahora en su corazón tiene muchos agradecimientos. Leyendo en la Biblia, no solamente Zaqueo, también esa mujer adúlteras. Todos los que encuentran a Jesús, ¿verdad? ¿No? Todos los que encuentran. También el libro de Hechos, también leyendo sale un cojo, nacimiento, era cojo de nacimientos. Entonces él pidiendo limosna ante la puerta del templo. Ahí Pedro y Juan encontraron, ¿verdad? ¿No? Si no tengo plata ni oro, pero lo que yo tengo, nombre del Señor Jesús, ¿verdad? ¿No? Nombre de Nazaret. Jesús, ¿qué hizo? Levantó. Después de levantar ese cojo de nacimiento, entrando al templo, ¿qué hace? Saltando, alabando, contando, ¿no? Alabando al Señor. Ese Señor también, antes de encontrar Jesucristo, como solo pidiendo limosnas, viviendo esas vidas, después de encontrar, ¿cambió o no cambió? Cambió, hermanos. Esta mañana nosotros también, si Jesús tanto desea, igual que nació en el pesebre, igual esta mañana nuestro corazón, aún sucio, ¿verdad? Aún nosotros intentamos, si queremos mejorar, pero no podía. Pero ahí Jesús quiere nacer. ¿Usted también desea nacer Jesús en su corazón? ¿Desea, hermanos? Ese recibir, hermano, recibir como Zaqueo, mujer adúltera, ¿no? Diferente. Recibir. Recibir, ¿qué quiere decir, hermanos? Como la madre de Jesús habló. ¿Qué habló? Haced todo lo que os tiene. No solamente que le escucha, le gusta escuchar la palabra. No, aún no me conviene, no me gusta. Eso es escuchar, ¿verdad? ¿No? Cuando escuchando, eso es recibir. Nace en nuestro corazón. Luego Dios, el Señor es Cristo, ¿verdad? ¿No? Como tantas personas cambiaron, igual nuestra vida cambiando, va a vivir mostrando su obra, su milagro. Esta mañana hasta aquí nosotros compartimos. Anuncio, hermanos. Si anuncio sigue, nosotros no estamos ofrenda decidida, ¿no? Para la compra de inmuebles de la iglesia La Paz. Entonces, mucho tiempo, ¿no? Nosotros estamos orando, luego estamos haciendo ofrendas decididas. Y también aquí Iglesia Uruguay, ¿no? Iglesia Uruguay también ya compró un terreno en el lugar centros, como 13,000 metros cuadrados. Entonces Dios ayudó, bendijo Iglesia Uruguay, ¿verdad? ¿No? Justo el dueño del terreno tenía también problema con el banco. Entonces ahí precio muy bajo compró. Luego también buena condición, ¿verdad? ¿No? Si el dueño hizo cobrar, ¿no? Por cuotas, largos tiempos, por lo que tenía situación. Entonces se hacía yo la gracia Iglesia Uruguay. Entonces ahora está sí, refaccionando, ¿no? Remodelando. Esa parte también Iglesia Bolivia también estamos ofrendando para Iglesia, ¿no? Uruguay. También necesitamos nuestra iglesia, ¿verdad? ¿No? Aquí en La Paz estamos buscando, los hermanos también pido sus oraciones. Luego encuentro intercultural, ¿no? Campamento mundial en Perú, próximo año, ¿no? Enero, 28 al 31 de enero, en Perú, Lima, ¿sí? Entonces, este mes de diciembre, pocos, menos, ¿no? Entrada, ¿no? Con descuentos. Si pasando enero poco más alto, ¿no? Entrada. Entonces, los hermanos pueden inscribirse este mes. Luego, invitando, ¿sí? Nuestra familia, amigos, todas las personas. Luego, invitamos a los niños al safari, grupo de safari niños, y para danza y academia de inglés.
Los horarios, los martes 2 de la tarde, los sábados 10 de la mañana, 2 veces a la semana. Ahí estamos, ¿no? De Academia de Inglés y Danza. Mayor informaciones tenemos, dejamos en la oficina. Luego Escuela Bíblica Soñadores, los domingos 10 de la mañana, en la sede Pura, cerca al puente, ¿no? Ferrobení, ¿no? Aquí abajo, ¿no? Ahí tenemos una sede de junta vecinal. Entonces los hermanos pueden invitar a nuestros hijos, también los hijos están en su barrio, ¿no? Sus lugares. Luego también tenemos estudio bíblico con Pastor Ospag, ¿no? El Evangelio de San Mateo, a través del canal Cristo TV en nivel nacional. Los martes 7 de la noche, los sábados 6 de la tarde. Sí, luego también los jueves 7:30 de la noche tenemos la predicación dominical con Pastor Ospag. Entonces transmitiendo, ¿no? En vivo a través de Facebook, YouTube también, con la traducción aymara y quechua. Ya eso sabemos, ¿no, hermanos? Si desea tener ese materiales, pidiendo a la oficina, todos nosotros enviaremos para evangelizar e invitar, ¿no? Nuestras familias. Luego también cuando terminando culto afuera, tenemos, ¿no? Las noticias de internacional, luego las noticias de nacional Bolivia. Durante este año 2023, ¿no? Dios ha trabajado grandemente. Por eso los hermanos pueden votar por sticker, ¿no? Puede poner sticker, a mí me gusta, esa noticia, para mí mejor noticia, ahí puede poner y votar. Sí, luego, hoy culto de la tarde normal, 3 de la tarde tenemos. Luego mañana es Navidad, ¿no? Creo que los hermanos están visitando, ¿no? Su familia, sus pueblos. Entonces cuando visite, compartiendo la palabra, transmitiendo, no pelee, ¿verdad? ¿No? Si usted no tiene pecado, ¿no? Si tiene pecado va a ir a infiernos. Así algunos, ¿no? Y pelea, pero no pelee tanto, no peleando, sí, compartiendo, transmitiendo. O sea, ahí que escuchen el Evangelio, invitamos también al culto, ¿no? Luego hoy no terminando ese culto, tenemos reunión. Hoy no va a reunirse, no reunión grupal, reunión persona, ¿sí? Reunión persona reuniremos. Luego los que llegaron nuevos, luego también invitados, aquí de primer piso, estamos preparados aula del Evangelio. Tal vez quiere preguntar sobre la salvación. Aquí Iglesia Buenas Nuevas predica, ¿no? IYF World Camp Perú. No te puedes perder este encuentro intercultural IYF 2024 en el Anfiteatro Parque de la Exposición. Contaremos con academias, conferencias para el desarrollo intelectual, coro gracias, presentaciones culturales, y mucho más. IYF Perú, del 28 al 31 de enero del 2024. ¡Los esperamos! ¡2024 IYF World Camp Perú! No te puedes perder este encuentro intercultural IYF 2024 en el Anfiteatro Parque de la Exposición. Contaremos con academias, conferencias para el desarrollo intelectual, coro gracias, presentaciones culturales,
31 de enero del 2024. ¡Los esperamos! you.